Sí, sí, vamos a ver, el impuesto general sobre las ventas es una obligación que ya existía desde hace muchos años y que en cada compra que hacíamos de una mercancía, de un bien, ya lo estábamos soportando. ¿Cuál es el cambio a partir del 1 de julio? Que además del 13% por la compra de bienes, vamos a tener que asumir un 13% también por la prestación de servicios. Entonces, pensemos en una persona que mes a mes adquiere un servicio de corte de cabello, ahora a ese monto que su peluquero, que su barbero le cobra, tiene que añadir un 13%. Si eso lo trasladamos, por ejemplo, a una señora que además le gusta mucho ir cada mes al salón, hacerse las uñas, hacerse alguna cuestión, un tratamiento en el cabello, también eso va a tener un 13%. Es decir, tenemos que preparar nuestro bolsillo para que a partir del 1 de julio tengamos presente que los prestadores de servicios van a aplicarnos ese 13%. Pero Douglas, también hay buenas noticias porque dentro de las exoneraciones se contemplaron algunas que es importante mencionar y que al ciudadano de a pie, al costarricense que todos los días se levanta temprano para ir a su trabajo y se esfuerza día con día, por ejemplo, el servicio de transporte en autobús está exento y también el servicio de taxi. Bueno, es que esa era una gran duda. Vea, ya aquí tenemos como quien dice lienzo en blanco, porque lo que quería, ahí se ve bien. No sé si se ve bien, si no lo ponemos aquí un poquito. Más bien le voy a pedir, Marcelo, véngase usted para este lado. Perfecto. Y yo me paso para este, voy a dar la espalda aquí un segundito, pero lo que quiero es tal vez hacerlo un poquito más grueso para que usted nos explique algunos temas puntuales. Por ejemplo, si me cuesta 270 colones el pasaje de autobús, ¿tengo que pagar el impuesto de valor agregado, sí o no? No, está exento el pasaje de bus y todo transporte cuya tarifa esté regulada por la ARECEP. ¿Qué quiere decir esto? Y un ejemplo práctico que sí puede impactar en el bolsillo de los costarricenses. La buseta escolar no es una tarifa regulada por la ARECEP, por ende pagaría 13%. Bueno, pero es que, ve, por ejemplo, ya ahí, entonces usted nos está diciendo que entonces los que tienen chiquitos en busetas privadas tienen que pagar el 13% de impuesto a valor agregado. Correcto, por la mensualidad. Vamos anotando ahí si quiere, Marcelo. Entonces, sí, vamos a ver. Servicio. Tiene buena letra, si usted se graduó bien de... Letra cursiva. Bueno, sí. Bueno, ahí se lee. Servicio. Vamos a ver, aquí sí me escribió. Servicio, buseta, escolar. Escolar, o sea, 13% de una vez. 13%. Eso sí tiene. Eso sí tiene. ¿Qué otras cosas, Marcelo, tenemos que considerar? Servicios elementales como los que mencionamos al inicio de corte de cabello, servicios estéticos que recibimos en los salones de belleza, servicios educativos donde hay que hacer un paréntesis porque el artículo 8 de la ley exonera los servicios de educación privada, pero el artículo 11 dice que están grabados con el 2%. Entonces, eso ha causado muchísima confusión en las personas, cómo quedó ya con el reglamento debidamente aprobado. Pero el reglamento sí dice un 2%. Dice un 2%, pero para aquellos servicios educativos que no estén regulados por el MEP o por el CONESUB en el caso de universidades. Un ejemplo, una clase particular de algún tipo de educación, clases particulares de matemática, de arte, de matemática, estarían grabadas al 2%. O los servicios que un profesor universitario le presta a una universidad. Pero cuando la universidad le cobra al estudiante, va al 0%. Y ojo con esto, porque el reglamento sí excluyó aquello que son clases de deportes. Entonces, la escuela de fútbol, que podríamos ya aquí mencionarla, sí. La escuela de fútbol sí va al 13%, pero clases particulares, pongamos que es la típica, yo diría, de matemática. Sí. Sí, esa es la que conoce uno de matemática. Van al 2%. Al 2%. Hay mucha gente que va a ese tipo de clases con profesor particular. Muchísima, es bastante habitual que los padres de familia quieran complementar la educación en la escuela o en el colegio con una clase particular. Otro tema fundamental, servicios de salud. Los servicios de salud van a estar grabados a un 4%. O sea, si voy al doctor, si tengo asma y tengo que ir al doctor, ahí pago un 4%. Ahí pago un 4%, pero con la particularidad que en la ley se estableció que si el
paciente, el cliente, paga con tarjeta o con un medio electrónico, dice la ley, se le devuelve ese 4%. ¿Cómo se devuelve eso? Que es lo que no entendemos. Yo voy al médico y me cuesta 50.000 pesos la consulta. Voy a pagar este 4%. Pago con tarjeta. ¿Eso es un crédito fiscal? Vamos a ver, lo que se establece es que cuando la persona realiza el pago con tarjeta, sí, para efectos de que la administración pueda asegurarse que el médico va a declarar ese ingreso en renta, te van a devolver automáticamente el 4%. Entonces, por ejemplo, si yo, para poner un ejemplo... 50.000 es lo que le cuesta a una consulta. Pero para hacer el ejemplo más sencillo y que la gente lo pueda entender, digamos que le costó 100 colones la cita. Sabemos que eso en el mundo real no ocurre, pero para ejemplificarlo, le cobrarían 104. Pero en virtud de que el pago es con tarjeta, en la factura entonces se aplica la devolución del 4 y terminas pagando solamente los 100. Para efectos del médico, eso sí se tiene que declarar y consignar en la factura electrónica. Marcelo, vamos porque aprovechamos para preguntarle a la gente en la calle. Usted sabe que nosotros del periodismo vivimos de la consulta que le hacemos a la gente. Así es. Bueno, vamos con WhatsApp. Ajá. ¿Dónde está la consultita? Bueno, pero ahí yo no leo. ¿Alquileres de locales? ¿Se tiene que pagar el IVA? Excelente pregunta. En alquileres tenemos que dividir la circunstancia. Aquí podemos borrar, Marcelo. Sí, le borro aquí. Sí, vamos borrando para que pueda quedar, para que pueda quedar claro. En alquileres tenemos que hacer una distinción entre alquiler de vivienda, que está por regla general exento, o sea, a un 0%, ¿sí? Siempre y cuando, vamos a ver, si decimos alquileres, ahí está. Alquiler, entonces lo dividimos en lo que es vivienda, ahí más o menos se entiende, y local comercial. La regla general en vivienda es que hay una exoneración, siempre y cuando el monto mensual no exceda 1.5 salarios base, que para el presente año son 669.300 colones. Si yo pago menos de eso, Marcelo, no pago impuesto de valor agregado. Menos de esto, exento. Exento. Y para arriba, 13% sobre la totalidad del monto. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un apartamento o una casa que estoy alquilando hoy en 700.000 colones, me van a aplicar el 13 sobre los 700.000. Por el contrario, que yo diría que es la generalidad, son arrendamientos más bajos de 669.300, pagaría 0. ¿Qué pasa con los locales comerciales? Que el local comercial está por regla general grabado al 13%. Pero si usted es un pequeño comerciante que se inscribió ante el MEIC como una pyme o es agropecuario y se inscribió ante el MAG, tiene la exoneración bajo los mismos criterios de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Si el local comercial por mes usted paga 200.000 colones, aunque sea un local pequeño y sea un negocio pequeño, si no estás inscrito ante el MEIC, te va a aplicar el 13%. Ahora, Marcelo, el tema aquí es cómo le pedimos a la gente, si tiene un pequeño negocio, que se inscriba como MIPYME en el MEIC, o en el caso de los agrícolas al MAC. Sí. Entiendo que es un proceso sencillo en el MEIC. Y yo personalmente estoy inscribiendo una empresita familiar como pequeña empresa. ¿Eso es válido? Es válido y yo creo que valga, y eso es lo que estamos haciendo el ejercicio de la noche de hoy, invitar a todos aquellos pequeños empresarios a que realicen este trámite. Pero así rapidísimo. Rápido, porque si no, a partir del 1 de julio, el propietario del local le va a aplicar el 13%. Por el contrario, si ellos están inscritos ante el MEIC, y ojo también, don Douglas, tiene que hacer un trámite ante Exonet, que esa es una plataforma digital de la Dirección General de Hacienda. Hay que ingresar a Exonet. Exonet, ese es el programa o sistema de la Dirección General de Hacienda para que también me aplique la exoneración. Pero entonces en ese supuesto, si es pyme, y con la observación aquí que sea debidamente inscrita, entonces sería 0% siempre y cuando no exceda los 669.300. Marcelo, tenemos también algunas consultas que nos hacen, no sé si tenemos WhatsApp. Ahorita yo voy a fijarme en me dicen que hay una que nos hicieron temprano, pero esa es grabada, ¿verdad? Vamos a verla. Vamos a ver esta entrevista, por favor. Esta consulta. También con respecto a las compras con tarjeta, por ejemplo, Netflix,
no pueden hacer que Netflix nos cobre más caro, entonces supongo que se le va a hacer un cobro automático a la tarjeta en sí. Ese tema sí, el de Netflix, Spotify, ¿aplica o no el 13% valor agregado y cuándo entra, Marcelo? Excelente pregunta de parte del seguidor del programa, porque resulta que hay empresas que brindan servicios en nuestro país y que no necesariamente tienen presencia física en Costa Rica. Usted ya mencionó unos ejemplos como Netflix, Spotify, hay muchísimos. Este tipo de compañías prestan servicios a nivel local y la ley dice que los servicios están grabados, pero como no tienen presencia física en el país, resultaba complicado para Hacienda cómo aplicar el impuesto. Entonces, la ley ideó un sistema que es complicado, que esencialmente es lo siguiente para que a la gente le quede muy claro. Douglas Sánchez se suscribe en Netflix. Correcto. Cuando va llenando toda la información, él va a asociar una tarjeta de crédito o débito para que mes a mes Netflix le haga el correspondiente cobro por el monto mensual. Entonces, lo que la ley dice es, como usted asoció una tarjeta de crédito o débito de un banco costarricense, usted, banco, procede a aplicarle el 13% a Douglas Sánchez cada vez que hace el débito en la tarjeta por la suscripción de Netflix. Pero ¿cómo se da cuenta Hacienda que yo estoy inscrito con esa tarjeta Netflix? ¿Le pide al banco la información? Le delega la información, le delega la responsabilidad a la entidad financiera. Pero ojo ahí, al banco. Ojo ahí, porque entonces ya cuando la ley quedó aprobada y los bancos empezaron a indagar sobre este tema, se dieron cuenta que hay una enorme dificultad para que una entidad financiera pueda distinguir que Douglas Sánchez está pagando Netflix o está comprando unos zapatos en Amazon. Y resulta que los bienes ya están grabados con el IVA a nivel de aduanas. Entonces, si usted recibe la aplicación del 13% por medio de la entidad financiera y después en aduanas estaría pagando 2 veces el 13%, o sea, un 26%. ¿Qué es la solución que se planteó en este tema con el reglamento que se publicó el día de ayer? Que hasta en tanto Hacienda no logre clarificar el procedimiento para aplicar debidamente este cobro, va a quedar suspendido. Marcelo, esto es una locura. Tenemos más de 200 personas conectadas haciendo una gran cantidad de preguntas, gente a través de la plataforma de WhatsApp. Me lo deletrean nada más porque siempre se me olvida. Es 8413, ¿verdad? 8413-4444. Va a estar nuestro compañero Javier Mota de redes sociales atendiendo sus consultas, pero esto está interesante. David Aguilar dice, ¿a quién le devuelven el 4%? Al cliente. Al cliente, al pero consumidor. ¿cómo se lo devuelven? Vamos a ver, porque recordemos, y esto es muy importante aclararlo, el IVA es un impuesto de consumidores, de todos los costarricenses. El que asume el impuesto es quien contrata un servicio o compra un bien. El empresario o el comerciante lo único que hace es percibir ese impuesto, aplicarlo y trasladarlo al fisco. En servicios médicos, que es la única excepción que se da la devolución del IVA, cuando pago con tarjeta, a quien se le devuelve el 4% es al paciente, al cliente que contrató con ese Pero médico. ¿cómo hace Hacienda para devolver, tributación para devolverme ese 4%? No, porque Marcelo, el sistema que idearon por medio del reglamento es que en el momento en que se da el pago con tarjeta, entonces, si volvemos al ejemplo inicial, eran 100 colones, la tarifa es 4%, por ende sería 104. Pero en virtud del pago con tarjeta, en el sistema de facturación y por medio del datáfono, entonces inmediatamente se reversa ese 4%. automático. Automático, y al final te queda entonces el cobro de 100. Entonces no es una devolución material, sino es nada más un perdón, digamos, en la práctica del 4%. Pero ojo, porque si vos pagas en efectivo, entonces sí te cobran el 104. Ay, qué cosa. Entonces, pero claro, lo que quiere Hacienda es evitar la mayor cantidad de evasores. Totalmente. Esa es la realidad. En el sector de salud. Que eso es tremendo, debo decir. Mari Madrigal dice, educación de centros educativos privados, ¿están sujetos al IVA? ¿Puede el colegio subir la mensualidad por esto? Vamos a ver, educación... Centros educativos privados. Sí, que es, en este caso ya habla de secundaria, está exento porque está regulado por el MEP. Puede subir o no la tarifa. El problema es que en el IVA, y esto ya es un tema un poco más técnico, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. En el IVA, como es un impuesto que se va trasladando en cada una de las etapas para que al final lo soporte el consumidor final, si ese consumidor final está exento, como en el caso de la educación, entonces el centro educativo no tiene la posibilidad de trasladarle al consumidor final, que en este caso son los estudiantes, el IVA que ha soportado anteriormente.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo no lo puedo trasladar, entonces todo ese IVA que yo soporté lo tengo que asumir y eventualmente trasladarlo al precio. Igual, ojo con esto, todo aquello que no es crédito aplicable es gasto o costo. Entonces terminas trasladándolo al impuesto sobre la renta y pagas menos impuesto en renta. Usted no me puede creer, pero WhatsApp está que explota. Bueno, Páseme una pregunta de WhatsApp, por favor, compañeros. Ahí está. Es que no veo desde aquí. ¿Cómo si Uber es ilegal nos van a cobrar el IVA? Y dice, y lo hace mucha gente y, bueno, eso como Uber, si es ilegal, va a tener que pagar. Usted decía ahora que todas las tarjetas de crédito ligadas, por ejemplo, a Netflix, a Spotify, a lo que sea, entonces ahí el banco lo canta uno. No hay manera de quitar. Sí. El banco va a decir, Douglas Sánchez pagó la membresía de Netflix y entonces, rácata, Sí. le llega. Ahora, pero con Uber, Con Uber es, ya usted dio en el clavo, sigue la misma lógica, porque explicábamos Está ligada que a la tarjeta. el transporte, Claro. el transporte está exento solamente en aquellas tarifas que son reguladas por la ARECEP, sí, buses y taxis rojos, esencialmente. Pero Uber es un servicio de transporte que se está dando en el sector privado y los impuestos tienen la particularidad que independientemente que actualmente se esté librando una discusión de que si Uber es legal o ilegal a la luz de las normas del transporte público, igual si se da el supuesto de transporte, aplica el 13%. 13%. Entonces, estaría Pero es aplicando la ilegal. Hacienda. Es que los impuestos trascienden, son autónomos. Entonces, bueno, pero entonces yo trascienden le voy de a la cobrar, legalidad entonces, o ilegalidad. no lo quiero comparar, pero entonces le voy a cobrar a los narcos por el tráfico de drogas. Bueno, por ejemplo, si Hacienda, que tiene las facultades para hacerlo, le levanta el secreto bancario a una persona X y se da cuenta que tiene en la cuenta bancaria 1.000 millones, puede aplicarle el 30% de renta independientemente del origen de esos fondos. Bueno, Mariela Vargas, si los restaurantes ya tienen impuestos, ahora se agrega sobre este el IVA. No, No. el 13% del IVA Salvado. sustituye el anterior impuesto general sobre las ventas. Que es nuestro compañero Luis Chinchilla. A él le gusta, mire, el diente, mandarse ricamente, como decimos popularmente en los restaurantes. Aquí, mire, aquí me está consultando también nuestros amigos de Piaco, que fueron los que nos diseñaron el set. Dice, el IVA viene a sustituir el impuesto de ventas. Nos pregunta Javier. Sí, viene a sustituirlo y hay una discusión jurídica aquí que incluso da para investigación Sí. periodística de nuestro amigo don Diego, porque lo que dice el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es que se reforma la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y después viene todo el articulado nuevo de Impuesto al Valor Agregado. Un diputado, Pablo Heriberto Abarca, que le hizo una consulta al Ministerio de Hacienda respecto a qué pasaba con las exoneraciones que estaban de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. Y Hacienda contestó, como ya se derogó la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, todas las exoneraciones, incluidas las de los vehículos eléctricos que acababan de Un aprobar, escandalazo. se fueron totalmente. O sea, los que compremos un vehículo eléctrico, ya, si teníamos planes de ahorrar alguito. Bueno, en la importación pagaría el IVA. Lo que pasa es que esa interpretación de Hacienda es bastante cuestionable. Entonces, enviaron una consulta a la Procuraduría, estamos a la espera de que la Procu, como abogado del Estado, le responda a Hacienda. Y por si acaso, ya se está hablando de un proyecto de ley a nivel de la Asamblea de interpretación auténtica del artículo 1. Para que Dice, lo tengamos en cuenta. Carla Chacón dice, nosotros los que maquilamos camisetas o ropa tenemos que pagar el IVA. Bueno, es que vamos a ver, ahí tenemos todo un proceso productivo. Ellos posiblemente en el recibo eléctrico van a pagar el 13%, en todos los servicios que ellos contraten van a pagar el 13% y a la hora de vender su producto también aplican el 13%. Entonces la respuesta es sí. Otro televidente, Cristian, nos dice, ¿ya se tiene el método de presentación de este IVA? Porque entendemos que aún no se ha definido. Sí. Eso está cuestionado todavía. Todavía las declaraciones que tienen que cambiar, que son los formularios mediante los cuales los contribuyentes presentan la información ante Hacienda, todavía no están publicados. Hay que esperar. Compras por internet, me dice Jensi Vargas, ¿incluyen el IVA? No deberían de incluirlo, porque las compras por internet pagan el IVA a nivel de aduanas. Entonces, digamos que ya ahí está grabado. Lo que no debe de suceder es que, lo que hablábamos, el mecanismo de la entidad financiera, que se lo aplique de manera automática. Debería ser solo a nivel de aduanas. Esto sí me parece interesante. Esteban Moras, Douglas, esta es una duda interesante. Si un arrendador tiene varias casas o locales para alquiler menores al 0.5 salarios,
a 1.5 salarios, pero que al final, sumando todos los alquileres, se pasa esos montos, ¿debe pagar el IVA? No, No, pero aunque sea dueño de varias casas. no importa, porque se analiza o se aplica individualmente. Ah, bueno, muy individualmente. Pero ojo con eso, Douglas, sí tiene que presentar la declaración. Ah. A partir del 1 de julio, todas las personas que estén inscritas en renta Jesús. van a pasar automáticamente a ser inscritas en el IVA. Por ende, aunque todos los inquilinos de él estén exentos, igual él tiene que presentar la declaración, en ese caso, en cero. Y ojo, pagar renta, ¿verdad? Al usar la tarjeta de crédito, ¿se paga el 13%? Al usar la tarjeta de Sí. crédito, va ligado al Sí, tema que desarrollábamos anteriormente. Sí, a Hazel, que es la que nos plantea esto. Si usted, por ejemplo, tiene Netflix, utiliza Uber, utiliza Spotify, lo que quiera, va a tener que pagar el 13% cuando hace el pago con tarjeta. Sí, cuando siempre que está ligado. Sí, cuando Hacienda termine de desarrollar el sistema y publique Pero eso una todavía no lista. está. Eso ¿Hasta todavía no cuándo está. se prevé? Todavía no sabemos, ¿verdad? Es imprevisto hasta que Hacienda lo tenga listo, lo va a anunciar y no hay fecha definida. Sí, bueno, me dice Rolando Rodríguez, no confundamos renta con IVA. No confundamos. Es que vamos ¿Verdad? a ver. Porque es que hagamos ahí la aclaración que Digamos vale la aquí pena. tenemos un casero, digamos, típico de Sí. los que hay, que ahora mencionamos. Entonces él tiene aquí, ¿verdad? Hay 1, 2 y 3 Sí. casas, las cuales, en el ejemplo que decíamos, no alcanzan el monto de los 669,000 y por ende está exento. Pero tiene varias casitas. Tiene varias. Entonces, él por esto tiene que presentar la declaración igual todos los meses. Pero por los ingresos que él, ahora sí, como persona física que desarrolla una actividad lucrativa, Sí. por esos ingresos en renta, él va a tener que presentar una La declaración de siempre. y pagar. Correcto. No necesariamente la declaración de siempre. Ah, ¿cómo va a ser? Es una declaración mensual por rentas del capital inmobiliario. Esto está una locura. Yo, de verdad, la gente tiene demasiadas dudas acerca de ese tema. Vamos a ver, vean, tenemos mucha información que entregar, pero saben que tomamos la decisión nada más de cumplir con 2 cortes comerciales que tenemos ahí pendientes y queremos destinar esto para que usted discuta con nosotros. Vamos a ir ahora a ver una pregunta de otro amigo televidente que también nos planteó en la tarde la consulta. También la canasta básica, los impuestos en que van a incluirse, los salarios también, si va a tener algún factor en que agregue más, no sé. Canasta básica. Canasta básica, Se las excelente, trae. excelente tema. Recordemos que existe una lista que históricamente ha desarrollado el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Economía y que son unos productos que se consideran del consumo más general de las poblaciones menos beneficiadas de nuestro país y que están exentas al 0%. Esa lista recién se actualizó y ya está rigiendo las nuevas disposiciones. ¿Cuál es el cambio con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? En que la canasta básica el primer año, es decir, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, va a mantener la tarifa de 0%. Y a partir del 1 de julio de 2020 va a empezar a pagar un 1%. Esa es la regla de canasta básica. A partir del segundo año de vigencia estará a una tarifa de 1%. Marcelo, son demasiadas las consultas, de verdad que esto ha sido una locura, yo no les puedo explicar, 250 personas conectadas en este momento a través de Facebook, porque queríamos también, son muchas las consultas, el WhatsApp explotó prácticamente. Vean, vamos a hacer esto, yo me comprometo, tenemos que despedir a Marcelo Guevara, es gerente de impuestos de Deloitte, ¿quién más que ellos para aclararnos las dudas? Vamos a estar hablando toda la semana, 2 días, miércoles y jueves, acerca de este tema. Le dejo la invitación abierta, incluso podríamos hacer hasta un Facebook Live a través de nuestra plataforma de Multimedios Costa Rica. Eso si se viene una tarde y nos sentamos a discutir todos estos temas, ¿le parece? Con todo gusto, con Buenísimo. todo gusto. Creo que estamos en un momento histórico porque es un cambio de cultura tributaria. Debo decir que también lo cierto es que no nos informamos. A ver, hay una responsabilidad de Hacienda que es informativamente entregar una campaña, porque eso es válido. Y otra cosa, señores, si ustedes tienen a mano, yo ya me tuve que leer ese reglamento, un reglamento denso, hay que de verdad tomarse tiempo para leer línea por línea, pero hay que hacerlo, Marcelo. Así es. Es que el ciudadano responsable tiene que buscar la información, porque si no se encuentran páginas desinformando de qué es realmente lo que se va a cobrar y qué es lo que pretende Hacienda en este caso hacer. Así es, ¿no?
con todo gusto estaremos a las órdenes y ha sido un placer. Igualmente, de verdad que muy didáctico, de verdad lo felicito. Usted es profesor, ¿verdad? Sí, yo soy profesor de Derecho Tributario. ¿Dónde da usted clases? En la Universidad Hispanoamericana y en la Universidad en la UIA. En la UIA. Bueno, muy bien, no era comercial, pero sí queríamos saber dónde da aquí el hombre clases. Hacemos pausa comercial y vamos a volver con este escáner municipal porque resulta que el alcalde de Moravia prometió varios proyectos y usted se va a sorprender de los resultados. Volvemos con más información. Somos Noticias Telediario, edición estelar. Quédese con nosotros.